Esta noche nos metemos en la máquina del tiempo para viajar hasta 1936, año en el que comienza la Guerra Civil Española. El 8 de noviembre, 4 meses después de que se iniciase la contienda, las tropas franquistas comienzan el asedio en Madrid. Desde las crónicas de Manuel Chávez Nogales, mucho se ha escrito de aquellos bombardeos. Sin embargo, 85 años después, todavía seguimos conociendo detalles, historias de aquel periodo negro de nuestra historia. El último es el papel de los bomberos de la capital, el que desempeñaron durante los casi 1000 días que duró la guerra. Hace 4 años, Juan Redondo Toral, un veterano bombero de Madrid, se puso a desempolvar el archivo del cuerpo. Después de 35 años y de intervenir en atentados terroristas o en el 11M, había encontrado algo que llamó su atención. Una lápida con los nombres de 9 compañeros caídos en manos del bando republicano. A partir de este hilo, Juan ha descubierto las hazañas y las penurias que han vivido los bomberos durante la Guerra Civil y las ha publicado en un libro que se titula Cuando las sirenas no eran las nuestras. Juan, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Todo empieza una vez que descubres esa lápida, ¿no?, con los nombres de los 9 compañeros que se ejecutaron por el bando republicano y que habían permanecido ocultas en un muro de la antigua Dirección de Incendios. ¿Qué se te pasó por la cabeza en aquel momento? Bueno, pues sobre todo un poco de extrañeza y perplejidad, porque a mí nadie me había hablado de los bomberos, de esos hechos, ni menos de la guerra. Entonces, el hecho de descubrir 9 nombres y no saber cuál había sido su vida o los motivos por el cual me puso un poco con mucha extrañeza y con muchas ganas de indagar qué es lo que había pasado, ¿no? Luego me convertí en una especie de investigador, sin serlo, pero fui tirando del hilo, me fui a todas las fuentes primarias y fui descubriendo uno por uno cuál fue su destino. Y sobre todo tuve una ayuda impresionante, y es que había unos libros que habían dormido durante 80 años en el sótano de un parque, del Parque Quinto de Santa María de la Cabeza, y que, pues nadie lo había ojeado, ¿no? Entonces fui yendo a los libros y sacando datos, lo complementé con el archivo del Ejército, y fui haciendo una historia que me pareció alucinante. Menudo trabajazo, de todos modos. ¿Cuánto tiempo has invertido en construir la historia de estos 9 bomberos? Pues aproximadamente unos 4 años, ¿no? Desde que, pero además se fue enriqueciendo, ¿no? Porque al principio fue la lápida que sufrió el paso del tiempo, que se quedó oculta en los muros del Parque de la Dirección, en Imperial, y que luego cuando lo sacamos a finales de los 80, pero bueno, ¿esto cómo es posible? Por cierto, esa lápida la guardamos en el Museo de Bomberos, no está expuesta, pero me parece que es una prueba, para mí tiene un valor tremendo, emocional, histórico para el cuerpo de bomberos, ¿no? Y luego se fue descubriendo con muchas cosas, pues por ejemplo, con los libros de las intervenciones de bomberos. Es sorprendente, alucinante, enriquecedor, ¿no?, ver cómo los bomberos de aquella época, en libros de tapas duras, iban apuntando cualquier intervención de bombero, cualquier salida, y Sí. ponían el día, la hora, dónde habían ido, y eso tiene un valor incalculable, porque es que eso fue todas las fuentes, ¿no?, que sabíamos cuándo había caído una bomba, imagínate, pues en el metro de Lista, cuándo había en Telefónica, qué vehículos iban, o sea, es unas pruebas irrefutables de aquellos momentos. La verdad es que sí, ¿no? Es escribir la intrahistoria de esa guerra civil, de nuestra guerra civil, a través de la historia de los bomberos. ¿Cuántos bomberos había en Madrid en 1936? ¿Y cuántos, no sé si se sabe, si se puede saber, cuántos murieron durante la guerra? Sí, pues los tengo todos, absolutamente todos. Mira, eran 400 bomberos, tenían distribuido en 4 parques. Fíjate que de parque todavía sobreviven el Parque de Santa Engracia y el Parque de Puerta de Toledo, pero desapareció, fruto de la especulación, el de O'Donnell, y había un parque, el Parque Cuarto, que estaba en la Plaza de la Moncloa, exactamente donde está el intercambiador, ¿no? De esos 400 hombres, de esos 5 parques,
pues al terminar la guerra quedaban aproximadamente unos 200, porque por diferentes causas fueron desapareciendo y evidentemente no se reponían porque se estaba en un estado de guerra y en una ciudad sitiada y una ciudad sin medios como para nutrirse de jóvenes para que se formasen como nuevos bomberos, ¿no? Es tremendo, ¿no? Sí, Porque sí. se fue cebando. Primero, los primeros que cayeron fueron los de la retaguardia republicana, ¿no? Personas de derechas, creyentes, gente que composibles, que fueron fruto de, bueno, fueron del odio famoso, sobre todo del verano del 36, que fue terrible aquí. Pero es que luego después hubo bomberos que siguiendo su idea, sus ideales, alistaron en el ejército de la República, aproximadamente unos 20, y de esos pues mueren 3 o 4, ¿no? Luego, además, lo más heroico y lo más maravilloso, entiéndeme lo de maravilloso, pues Sí. hay 8 bomberos que mueren trabajando en los bombardeos. Eso es tremendo, ¿no? Cómo se va cebando con un cuerpo de bomberos que sigue ayudando a los madrileños por encima de la ideología y por encima de todo, simplemente cumpliendo con su deber, con su Juan, formación. ¿cómo fue precisamente el trabajo de bombero durante la guerra? ¿De qué medios disponían? Hemos Sí, dicho que había solo parques. 4 parques de bomberos, 400 bomberos, pero ¿con qué medios contaban? Bueno, contaban con unos coches descapotables, ¿verdad? Comprados en el 33, en el 23, bueno, en los años que precedieron a la Guerra Civil. Y esos coches, absolutamente ligeros, ¿no? Pues con ellos surcaban las calles de Madrid. Y cuando caían las bombas, los bomberos acudían a ayudar a los madrileños, mientras todos los madrileños iban a los refugios, al metro, a protegerse, ¿no? Y los que estaban en la calle eran los bomberos, ¿no? Entonces hicieron cerca de 1000 intervenciones por motivos bélicos, ya sea por bombardeo de aviación o por artillería de las baterías que rodeaban Madrid, pues la Casa Campo, en fin, en el oeste, ¿no? Ujú. Fíjate, es impresionante. Desde luego que sí. ¿Sientes que tienes algo en común con aquellos hombres? Tú y tus compañeros ahora han pasado 85 años, pero el espíritu del bombero, lo que le lleva a uno por vocación a trabajar precisamente como bombero, ¿sigue intacto? Bueno, yo creo que salvando las distancias, a mí me parece que aquellos eran más héroes que nosotros, porque con menos medios estuvieron cumpliendo con su obligación, además en un siniestro, un tipo de intervenciones que son inimaginables. Imagínate que un bombero acostumbrado a apagar fuegos o a rescatar gente, ¿no? En las zanjas, en los fuegos, de pronto se ven involucrados en una guerra civil y tienen que reciclarse de alguna manera para ayudar a sacar, a apagar fuegos o a extraer heridos de los escombros y claro, yo me he metido mucho en su mente, he intentado penetrar y lo mismo que yo he sentido cuando he ido a los siniestros en los años 80, 90 y en la primera década de 2000, pues yo supongo que esa incertidumbre, esa adrenalina que uno va soltando cuando va a un siniestro indeterminado donde no sabe lo que se va a encontrar, pues en aquellos momentos tuvo que ser inenarrable. Claro, es que no tiene nada que ver los medios de ahora con los de antes. Me imagino que te habrá sorprendido en qué condiciones trabajaban, las penurias por las que tuvieron que pasar en aquella época. Sí, bueno, es que para empezar, es que ahora tú ves a un bombero de los chavales que ahora están entrando y tienen unos uniformes que parecen galácticos, que te protegen contra el fuego, contra Sí. todo, ¿no? Tienen protección, aparatos autónomos y tienen unos vehículos que, hombre, no digo que sean blindados, pero son de una seguridad extraordinaria, ¿no? En aquello entonces eran sus manos, sus herramientas, sus ideas de bombero, en el sentido positivo, no en el que se cree la gente, lo que les hacía acometer los siniestros y hacían exactamente lo mismo que se hace ahora, que es ayudar a las personas, a los ciudadanos,
en movimiento, en momentos de angustia, en momentos de incertidumbre, de terribles, ¿no? E hicieron exactamente lo mismo, ¿no? Y eso es lo maravilloso, ¿no? Que la filosofía del bombero persiste con el tiempo y se mantiene a pesar de esos 80 y tantos años que han pasado. La investigación te ha permitido conocer de forma casi exacta el lugar y la hora de los obuses que durante esos años cayeron en la capital. ¿A qué conclusiones has llegado, Juan? ¿Había alguna zona, alguna hora más proclive a tener esos bombardeos? Bueno, realmente en las semanas de noviembre, del 7 que comienza hasta el 23, que Franco ya decide no seguir atacando por la ciudad universitaria, porque veía que iba a haber muchas más bajas de las que había hubo. Entonces, en ese momento, ahí caían las bombas dependiendo un poco del momento bélico, ¿no? Entonces, bombardeaban de noche para evitar que los aviones republicanos le hicieran frente. Y eso fue durante la batalla. Entonces, al principio fueron objetivos bélicos, pero después el ejército franquista se dedicó a castigar de alguna manera para ir acabando con su fe o con su capacidad de resistencia al pueblo de Madrid, sobre todo en los barrios obreros o cercanos al frente. Argüelles quedó destrozado, el centro quedó destrozado, por la zona de Chamberí y centro, y sin embargo, pues el barrio de Salamanca pues se quedó intacto, ahí no se bombardeó nada, ¿no? Y luego, posteriormente, después de esa batalla, la batalla de Madrid, pues estuvieron bombardeando de una manera cotidiana y continua, pues para mermar la moral de los madrileños, sabiendo, y de los que la defendían, ¿no? Sí. Sabiendo que las penurias económicas que estaban pasando eso también los bomberos se quedaron escuálidos, y hasta hay una carta que reproduzco del médico donde piden más gramos de pan, más alimentos, más fruta, porque se estaban cebando las enfermedades entre los bomberos que aún resistían en los parques. Es tremendo. Cuando las sirenas no eran las nuestras, un relato desconocido de los bomberos de Madrid durante los 1000 días que duró la guerra. Juan, por último, ¿qué te han dicho tus compañeros, los bomberos que han podido leer ya tu relato? Pues la verdad que ha sido todo positivo, y algunos emocionados porque le contaba las cosas que le habían contado sus padres o sus abuelos, ¿no? El hecho de haber recuperado esto, para mí, yo estoy siempre en débito con mi servicio, porque para mí me lo ha dado casi todo, ¿no? Entonces me parecía muy triste que todo lo que yo había investigado se fuese conmigo, ¿no? Entonces, qué mejor manera que publicarlo, que quede para la gente interesada, para la gente que lo quiera consultar. Saqué el libro y un cuaderno de las intervenciones, ¿no? Para que los historiadores que estén interesados, pues puedan consultar los días, las fechas, hacer sus estudios, sus ensayos sobre aquellos días, ¿no? Para mí ha sido una satisfacción personal tremendo, y parece que, he pagado esa deuda que yo tengo con mi servicio, y mis compañeros están encantados y deseando que llegue ese momento cuando se acabe la pandemia, de hacer unas presentaciones en condiciones presenciales, como claro Dios que manda, sí, claro. claro que sí, pues Y seguro que mirar a cada los vez ojos, queda menos, Juan. claro, y contarles las cosas, eso es lo que yo quiero, ¿no? Estamos hablando con Juan Redondo Toral. Durante muchos años ha sido jefe del Departamento de Extinción de Incendios, 35 años de servicio, y de manera casual encontró la historia de estos 9 bomberos que murieron durante la contienda, durante la Guerra Civil Española. Ahora la recupera, sus historias en Cuando las sirenas no eran las nuestras. Juan, muchísimas gracias.